El imperturbable lamento de los dioses, de S. R. Dix. Capítulo 5. Del caos a la ilusión. El complejo de departamentos donde vive Gaspar es viejo, descuidado y maloliente. Está en un sector del centro de la ciudad que ya de por sí está poco poblado y es recinto de vagos y malvivientes. Gaspar me comentó que no era necesario encaminarlo hasta su departamento, pero mi curiosidad con respecto a su caso era muy grande. Por alguna razón insana quería saber hasta dónde había caído. Su departamento estaba en el segundo piso y llegamos atravesando un corredor mal iluminado. Entrar ahí fue un viaje que espero pueda describir con exactitud. El departamento era de dimensiones muy reducidas, como si de uno completo hubieran hecho dos. Además, estaba desordenado y sucio. A la derecha se apilaban unas cajas con ropa que usaba una y otra vez, hasta que el olor acumulado hacía imposible volverlas a usar. Al fondo del cuarto se encontraba un catre con las sábanas revueltas y un reloj digital que daba la hora apropiadamente. Tenía un lavador donde se apilaban unos cuantos trastos sucios y a la derecha estaba un pequeño baño decorado con hongo en las paredes, con una letrina y una regadera cubierta de sarro. Algunas sillas, una mesa llena de papeles, un buró y una cajonera vieja terminaban de amueblar el lugar. Nada fuera del ordinario, y que en cierta forma me imaginaba, solo que las paredes del interior de la casa se veían diferentes. El solitario foco de 40 watts que alumbraba el lugar no hacía fácil ver, y tuve que entrecerrar los ojos para mirar de qué se trataba. En una de las paredes había una pintura que medía alrededor de unos 50 por unos 20 metros, solo que se percibían unos trazos redondos y elípticos de diferentes tamaños que aparecían desordenados en medio de toda la negrura de la mancha. Eran de un color gris y plata que le daban un aspecto lóbrego y tenebroso a la pintura. Mis ojos se fijaron por un momento en un par de medias lunas dentro de la pintura y quizá por el efecto de la poca iluminación o de mi mente cansada, parecían cobrar vida ante mi mirada. Luego, por alguna razón misteriosa, todo dentro de la pintura empezó a moverse lentamente, a girar, como viajando en el espacio en medio de estrellas y galaxias. Sentía como mi mente inconscientemente se deslizaba en medio de la negrura, mezclándose con un extraño ruido que me cautivaba más y más y... ¡Hey! ¡Te estoy hablando!, dijo en tono áspero Gaspar. Agité mi cabeza varias veces y el efecto se desvaneció. Luego comencé a mirar a todas las paredes. Había varios de estos por doquier. Eran dibujos y pinturas hechas directamente sobre las paredes. Estaban por todos lados y fueron apareciendo una vez que mis ojos terminaron de acostumbrarse a la escasa iluminación del lugar. «Bienvenido a mi humilde morada», dijo finalmente Gaspar. Y en la extraña soledad de mi guarida, con el poco dinero que guardando mandado en la tienda conseguía, los empecé a plasmar. Comencé a dejarlos salir. Mi desahogo comenzó a surgir y el murmullo parecía crecer. Parecía dar rienda libre y se posesionaba de mi ser. Y las sucias paredes se convirtieron en mi lienzo, mientras la pluma desahogaba mi alma en papeles viejos y arrugados. Yo lloraba. Misteriosa. Ese probablemente es el mejor término para reducir la situación en la que iba adentrándome poco a poco. Pero ahí no paraba. Todas las paredes tenían un dibujo hecho a lápiz o una pintura tan enigmática como la primera. Eran un total de 13 esparcidos por la habitación. Aquellos hechos en lápiz parecía que eran el esquemático de la pintura. Pude reconocer diversos óleos de colores y pinceles que tenía guardados en una caja al lado de su catre, por lo que definitivamente todos eran de la autoría de Gaspar. Algunas de las pinturas acabadas mostraban imágenes verdaderamente perturbadoras e incitantes a la vez.
Había uno que mostraba un gran círculo dorado brillando, mientras uno plateado parecía girar alrededor del primero. Luego, otro de colores intensos que iban del rojo al negro con seres que parecían ser monstruos sacados del Averno. Cuando pasé a su lado, de reojo pude ver claramente a uno de esos monstruos mirarme y querer salir de la pintura, decir algo. Probablemente lo que me inducía a ver esas cosas que solo pueden existir en el cerebro de esta persona enferma era la atmósfera en la que estaba rodeado. Este caos que parecía salirse de las manos de su creador para adquirir vida propia y asumir una existencia. Una ilusión. Le pregunté a Gaspar qué era todo esto y sonriendo me contestó. Esto, mi amigo, es el mundo antiguo y el mundo nuevo confluyendo. Es la voz del pasado. Es el antiguo suspiro que existe día y noche, que va de generación en generación, recorriendo impasiblemente el camino y que nos rodea y se ciñe a nosotros, dictándonos la antigua tonada universal que es eco de nuestra vida. Son los sonidos del universo. Es el imperturbable lamento de los dioses. Aproveché el momento que Gaspar fue al baño para recorrer la habitación. Mi desasosiego se transformó en fascinación al ver el detalle de cada pintura, aterradoramente cautivante, incluso hasta el punto de olvidarme de la hora y quedarme en contemplación. Pero ahí no acabó el asunto. Cuando llegué a la mesa comencé a reconocer en los papeles que estaban ahí algunas de las palabras que había escuchado hacía solo unas horas, en la parroquia. Había varias hojas escritas. Era una serie de estrofas de versos. La primera que vi decía Imago Dei. Hice una pausa para que mis ojos pudieran adaptarse a la opresión de la penumbra y como pude comencé a leer. Oscuridad infinita en rincones de tu mente. Recorridos lóbregos que asfixian sentidos. El sueño inmortal de los entes dormidos con dolor invade tu cuerpo lentamente. Paré en ese momento pues me pareció escuchar unas notas graves a lo lejos. Un sonido como de campanas y tambores repiqueteando al mismo tiempo. Me asomé a la ventana pero no vi nada a la redonda que lo explicara. Seguí hojeando y la segunda que encontré se titulaba Astrum Auratum, que significa estrella dorada en latín. En ese punto paré súbitamente y volteé a ver la pintura del círculo dorado. En ese momento caí en cuenta que posiblemente cada dibujo correspondía a uno de los versos y empecé a hojear rápidamente los títulos que veía. Había 13 títulos en total. En algunas hojas solo el título sin nada más escrito y 13 pinturas. Algunos en etapa de bosquejos. Esto es lo que veía y oía. Es lo que había hecho a su mente desvariar. Lo que lo aleja de la gente. Lo que parece meditar. Esto es lo que dice que le dicta el universo, lo que él llama el imperturbable lamento de los dioses.